Hola a todos, bienvenidos a esta última edición de los desayunos de reumatología pediátrica que hemos organizado desde la unidad de reumatología pediátrica del Hospital Vall d'Hebron con muchísima ilusión y estar hoy con el doctor Luis Coronel, también de nuestro servicio, que es experto en ecografía musculoesquelética y también es entrenador personal y es también súper experto en actividad física relacionada, ¿no?, con las enfermedades reumáticas y nos va a presentar su sesión sobre actividad física. Y la mía va a tratar sobre cómo preparar las vacaciones de verano cuando tenemos pues un niño, algún familiar, ¿no?, un pediátrico con una enfermedad reumática. ¿De acuerdo? Si queréis, después de cada presentación dejaremos un tiempo para hacer preguntas y si luego al final del webinar ha quedado alguna en el tintero, también la podemos hacer al final. Y os voy a compartir ahora la presentación. A ver, dime Luis si la ves. Se ve ¿Sí? perfecto, sí. Perfecto. Vale, pues bueno, entonces a ver, aquí. Un poco el título era este, ¿no? Preparando las vacaciones y qué necesito saber pues para afrontar estas vacaciones tan deseadas si tengo una enfermedad reumática. Es bastante extrapolable a la edad que tengamos, pero me he intentado focalizar mucho en nuestros pequeños pacientes, ¿no?, con consejos más dirigidos a este grupo de edad. Por supuesto, preguntad todo lo que queráis. Este webinar está hecho por y para vosotros. Lo hemos preparado con muchísima ilusión y también un poco respondiendo a las preguntas que nos hacéis habitualmente en la consulta, ¿no?, que surgen muchas dudas cuando llega esta época del año y queríamos intentar dar respuesta a al menos a alguna de ellas. Este es el guión que vamos a seguir, ¿no? Un poco hablar del sol, porque es tan importante, el concepto de la fotosensibilidad y de las cremas solares, que es todo un mundo realmente. Luego, cómo conservar y transportar la medicación, ¿no?, si nos vamos de viaje. Conceptos también importantes sobre la vacunación y para acabar algunos consejos generales. Vale, pues venga, entrando ya en el tema, vamos a empezar por el sol. Como todos sabéis, ¿no?, pues la radiación ultravioleta la emite este astro, ¿no?, que nos ilumina cada día, el Sol, y no dejan de ser pues unas ondas electromagnéticas que tienen varias longitudes de onda. Como podéis ver en el dibujo, hay básicamente tres grupos de onda diferentes: los rayos ultravioleta tipo A, los de tipo B y los de tipo C. Los de tipo A son la mayoría, son el 95% del total. Son de baja intensidad, pero tienen la capacidad de penetrar en la piel de una forma muy intensa y llegan hasta las capas más profundas, que serían la dermis y un poquito de la hipodermis. En cambio, los rayos ultravioleta de tipo B son menos abundantes. Además, la capa de ozono se encarga de atenuarlos en cierta manera y tienen una menor penetrancia en la piel. Solo llegan hasta la epidermis, que sería la capa más superficial. Y por peligrosos, pero estos sí que quedan atenuados totalmente por la capa de ozono. A efectos prácticos, ¿cómo nos afecta? Pues bien, los rayos ultravioleta de tipo A, que son estos que nos llegan de forma más profunda a la piel, hasta las capas más profundas, como la dermis, nos van a provocar un envejecimiento de la piel, ¿no? Va a contribuir a que la piel se envejezca de forma más rápida, que aparezcan arrugas, etc. En cambio, los rayos ultravioleta de tipo B, que se quedan en la superficie, lo que van a contribuir es a las quemaduras solares, ¿vale? O sea que, de forma muy resumida, para quedarnos con estos dos conceptos, sabed un poco la diferencia, ¿no?, entre los rayos UVA y los UVB, ¿no? Uno va a hacer fotoenvejecimiento y el otro va a hacer quemaduras solares. ¿Y por qué es tan importante el sol, la fotosensibilidad en las enfermedades reumáticas? Pues porque muchas de ellas se manifiestan con la fotosensibilidad y además se pueden ver agravadas por el sol, ¿no? Las más importantes serían el lupus eritematoso sistémico juvenil, la dermatomiositis juvenil, la enfermedad mixta del tejido conectivo, y no es que se vean directamente afectadas por el sol, pero sí que pueden agravar algunos de los síntomas, como la sequedad cutánea, en el síndrome de Sjögren, en la esclerodermia, también en algunas vasculitis. Por último, tenemos que tener en cuenta que algunos tratamientos inmunosupresores que utilizamos habitualmente también son fotosensibles y tenemos que ir con un poquito de cuidado, que ahora os explicaré en más detalle. Centrándonos un poco en por qué estas enfermedades en concreto, ¿no?, el lupus, la dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo,
son fotosensibles, la verdad es que hay una explicación detrás, ¿no? En parte lo que pasa, ¿no? Es que la radiación ultravioleta lo que va a hacer es dañar unas células de la piel, que son los queratinocitos, y estos queratinocitos van a morir, ¿no? Al dañarse estas células van a degradar una serie de citoquinas y quimioquinas que van a ser detectadas como unos agentes nocivos que se van a identificar por las células del sistema inmune y van a contribuir a que el sistema inmune esté más activado y a que la enfermedad, ¿no? Pues pueda producir otra serie de manifestaciones, no solo a nivel cutáneo, sino también a nivel sistémico, ¿no? Podemos encontrarnos en que tengamos un niño con un lupus eritematoso sistémico que además de fotosensibilidad pueda tener un brote de artritis o de alguna manifestación más sistémica como fiebre o pleuropericarditis por haber estado expuesto al sol de una forma más o menos prolongada. Así que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que además de las manifestaciones cutáneas que se van a ver agravadas por el sol, también podemos tener un brote sistémico de la enfermedad si nos exponemos al sol. Lo mismo un poco con las otras enfermedades, ¿no? Síndrome de Sjögren, esclerodermia y vasculitis también se pueden ver agravadas porque ya son enfermedades que afectan de forma específica a la piel y a las glándulas y esta sequedad se puede ver agravada por el sol. Y en cuanto a los tratamientos, tenemos que conocer este concepto, ¿no? de fotosensibilidad en relación a los fármacos. La fotosensibilidad, como veis aquí, es una reacción cutánea que se produce por la interacción entre un compuesto químico que encontramos en los sistémica, ya sea oral o subcutánea o endovenosa, y la exposición a esta radiación electromagnética de espectro que va comprendido entre la luz visible y la radiación ultravioleta. Es muy importante que consultemos siempre la ficha técnica de los fármacos, porque hay algunos medicamentos que ya se conoce desde hace muchísimo tiempo que son fotosensibilizantes, como este listado que tenéis aquí, ¿no? No solo los fármacos reumáticos o antirreumáticos, sino muchísimos otros, ¿no? Como diuréticos, analgésicos, antibióticos. Hay una lista muy, muy grande y en los prospectos viene muy bien especificado qué fármaco es fotosensibilizante y qué fármaco no. En reumatología, los que son fotosensibilizantes y que conocemos y que usamos habitualmente serían la hidroxicloroquina, el Dolquine, el tocilizumab, el naproxeno, la leflunomida, la cloroquina y la sulfasalacina. ¿De acuerdo? Estos serían los más importantes. Entonces, como podéis ver, ¿no? Un poco qué podemos hacer, cómo nos podemos ayudar para evitar todos estos efectos nocivos que provoca el sol. Pues usando mucha fotoprotección, además de las cremas solares, que ahora os explicaré con más detalle, es muy importante que protejamos a nuestros peques pues, con sombreros, gorras, gafas de sol, camisetas frescas que protejan las extremidades superiores y también la zona del escote, de la espalda. Usar la crema solar con una fotoprotección máxima, que sería de 50, en todas aquellas áreas que van a estar expuestas al sol y es recomendable que se aplique esta crema solar cada 2 horas, a poder ser, ¿no? Incluso un poquito más a menudo si nos vamos a estar bañando en la piscina o en la playa. También es muy importante que nos hidratemos por dentro, ¿no? No solo proteger la piel, los ojos y la cabeza, sino que también estemos muy bien hidratados para evitar la deshidratación. Y a los niños lo que tenemos que dar es agua, ¿vale? Evitar todo lo que son bebidas azucaradas, zumos de frutas, ultraprocesados, todo esto lleva mucho azúcar y no aporta toda el agua que necesitan los niños. Así que simplemente agua fría, agua natural, como queráis, pero que sea solo agua. Y luego podemos aumentar también el consumo de frutas ricas en agua, ¿no? Como el melón, la fruta, todas estas frutas que van a empezar a llegar ahora. Y por último, pues limitar el tiempo y evitar aquellas horas con mayor incidencia de rayos solares también es muy importante, ¿no? Pues ir a la playa o a la piscina en las primeras horas de la mañana o ya más hacia el final del día. ¿Qué tenemos que saber de los fotoprotectores? Aquí, este es un mundo que si, wow, que si miráis en internet, en las redes sociales, en Instagram, que hay muchísima iconografía, te pierdes. Casi puedes hacer un máster de tipos de cremas solares, ¿vale? Pero con estos, nada, 5 conceptos que os pongo aquí, con esto es suficiente. No hace falta gastarse muchísimo dinero en un fotoprotector. Simplemente tiene que reunir unas condiciones mínimas para que podamos utilizar en nuestros
importante es el factor de protección solar, que es lo que veis indicado como el SPF. Siempre tiene que ser de protección muy alta, de 50, ¿vale? Aquellos fotoprotectores que veáis que son de 20, 30, estos no serían adecuados para nuestros pequeños. Y los que pone que son de 100 no aportan mayor beneficio que los de 50, ¿vale? Y esto puede conducir a que tengamos una falsa sensación de seguridad, de que estemos más protegidos por aplicarnos uno de 50 y tener tendencia quizá a no aplicarlo tan habitualmente como sería necesario. Así que con uno de 50 aplicado cada hora y media, 2 horas, sería más que suficiente. ¿Vale? Tenéis que fijaros, ¿no? que sea contra los rayos UVB y los UVA, como hemos explicado. ¿Vale? Tiene que bloquear estos dos rayos de tipos de sol. Y luego es recomendable, sobre todo en los pequeños, ¿no? Pues que sea resistente al agua. Podréis encontrar en los diferentes fotoprotectores que puede ser o water resistant, que es que te protege durante unos 40 minutos después de haberte sumergido, o waterproof, que ofrece un poquito más de tiempo de protección, ¿vale? De todas maneras, lo que yo os recomiendo es que apliquéis de forma muy habitual, ¿no? Repetir, repetir, poner varias capas porque es fácil, ¿no? Que los niños estén mucho tiempo en el agua y que el fotoprotector se vaya diluyendo poquito a poco. Luego tenemos diferencias en cuanto al tipo de filtro solar que utilice el fotoprotector. Puede ser un filtro químico o un filtro físico. Los químicos son fotoprotectores que van a absorbir estos fotones de luz solar de forma química con compuestos, como sería el PAVA o algunos derivados como las benzofenonas o cinamatos. Es importante aplicarlo 30 minutos antes porque sí que se tiene que absorber por la piel y si no, no haría el efecto al tiempo que lo necesitamos. Y luego tenemos los filtros físicos, que serían como un espejo, ya que reflejan la luz solar y estos están hechos pues, o de dióxido de titanio, de óxido de zinc o de hierro. Algunos utilizan el talco. ¿Vale? Estos a nivel estético pues sí que dejan este aspecto más blanquecino de la piel, pero es verdad que para los niños serían quizá un poquito más recomendables que los filtros químicos, porque tienen más capacidad, ¿no? Pues de reflejar la luz solar y tienen un inicio de acción un poquito más rápido que los filtros químicos. Y ya por último, de los fotoprotectores tenéis que saber, ¿no? Pues que la fecha de caducidad viene indicada también en cada producto y que habitualmente duran un año. Cuando lo abrimos en un verano, al verano siguiente ese fotoprotector ya no va a valer, porque normalmente cuando ya están abiertos pierden las propiedades químicas y es fácil, ¿no? Pues que ya lo veis, ¿no? Cuando lo abrís que pierden esa calidad que tienen y sería recomendable que comprarais uno nuevo. El muy habitualmente la consulta sería la conservación y el transporte de la medicación cuando realizáis un viaje, ¿no? La mayoría de vosotros estáis con algún tratamiento inmunosupresor, ya sea biológico o sintético convencional, ya sea pues subcutáneo o vía, ¿no? comprimidos vía oral, y nos hacéis muchas preguntas de cómo llevarlo en la maleta, si tenéis que coger un avión, cómo hacer. Y yo creo un poco que en vuestra mente, ¿no? Cuando estáis preparando vuestro deseado viaje, os imagináis un poco con la maleta a cuesta, ¿no? Con el niño, la maleta, la medicación y nada, un poco la idea del webinar también era un poco desmitificar esto, ¿no? Que no tenemos que tener algunas consideraciones al respecto, pero que no, ni mucho menos tenéis que ir súper, súper cargados con todo a cuestas, ¿vale? Un poco a modo de resumen, cómo dividimos los tratamientos en reumatología pediátrica, pues tenemos los fármacos biológicos y luego los fármacos inmunosupresores convencionales o las pequeñas moléculas. Y lo he dividido en estos colores básicamente por la vía de administración y cómo tenemos los fármacos, ¿no? Los biológicos todos son de administración subcutánea o endovenosa, pero la mayoría a día de hoy que utilizamos son vía subcutánea. Y luego tenemos fármacos inmunosupresores convencionales como el metotrexato, que lo tenemos en vía oral y también en vía subcutánea, y las pequeñas moléculas que sí que son vía oral. La principal diferencia es que los fármacos biológicos los vamos a tener que guardar en nevera, como ya sabéis, y los fármacos inmunosupresores convencionales o las pequeñas moléculas se pueden guardar en un armario en casa, pues alejado del alcance de los niños, que no le dé el sol, ¿no? Un armario que esté seco, que no haya mucha humedad, que no le dé mucho el calor y que no lo puedan coger los peques. Esta tabla, al final del webinar os he dejado algunos enlaces de interés para que lo podáis consultar cuando sea necesario,
pero aquí viene indicado un poco el tiempo en el que el fármaco, sobre todo en referencia a los biológicos, ¿no? Que hay que guardarlos en nevera y es lo que más preocupa, pueden estar fuera de la nevera. Y como veis, la estabilidad del fármaco fuera de la nevera es bastante alta, excepto en Abatacep y Tocilizumab, que pueden estar fuera de la nevera unas 8 horas, y Belimumab, que también es el tiempo que puede estar fuera es corto, es de 12 horas. Los otros fármacos te aguantan más de un día fuera de la nevera, ¿vale? Esto no quiere decir que lo podáis transportar de cualquier manera, pero al menos tener la tranquilidad que no pasaría nada si llevarais el fármaco fuera de la nevera durante unas horas, no pasaría nada. Sí que es cierto que lo recomendable es que el fármaco pues, no pierda esa cadena del frío, ¿vale? Que esté entre 2 y 5 grados, que es a lo que está la nevera, y sí que sería recomendable que lo transportarais pues, en estas neveritas pequeñitas, algunos dispositivos que venden también en el mercado un poquito más fashion, ¿no? Más sofisticados, como estas neveras circulares que son mucho más pequeñas y pues que la maleta no te ocupan casi nada, ¿vale? Esto sería lo recomendable, que no pierda la cadena del frío, pero si aún pues, no habéis tenido tiempo, tenéis que salir corriendo y os lleváis el fármaco biológico a cuestas, pues podría estar al menos un día fuera de la nevera siempre y cuando no lo tengáis a una temperatura pues más allá de 25 grados, ¿no? Temperaturas extremas sí que se recomienda que no lo tengáis. De todas maneras, también os recomiendo que lo comentéis siempre con la farmacia del hospital, ¿no? Todos los farmacéuticos saben perfectamente pues, el tiempo que puede estar el fármaco fuera de la nevera y también viene indicado en el prospecto del medicamento. Ya para avanzar un poquito más en cuanto a los viajes y las vacunas, algunos conceptos generales, ¿no? Nosotros siempre os recomendamos que antes de hacer algún viaje un poco especial, ¿no? Al menos pues fuera de España o fuera de Europa, ¿no? En algún país que esté un poquito, ¿no? Pues más lejos, sobre todo África, Asia, Sudamérica, ¿no? Centroamérica, pues que nos consultéis con tiempo, ¿no? Y que siempre tengamos pues ese tiempo necesario para solicitar una visita con medicina preventiva para que nos hagan las recomendaciones de ese viaje internacional que queráis hacer, ¿no? Al menos con un tiempo prudencial de entre 4 y 6 semanas para que podamos adecuar el viaje. Sí que es verdad, ¿no? Pues que hay algunos factores de riesgo que hay que tener en cuenta respecto al niño viajero, ¿no? Los niños por debajo de los 5 años o que vayan a hacer una estancia prolongada más de 30 días en países tropicales o con bajos recursos socioeconómicos, pues ese siempre va a ser un viaje de riesgo y que de entrada en los pacientes pediátricos con enfermedades reumáticas, pues no os vamos a desaconsejar, ¿no? Porque si reciben tratamientos inmunosupresores o la enfermedad no está del todo bien controlada, pues va a suponer un riesgo infeccioso, ¿no? Como os podéis imaginar. También es importante no tener en cuenta aquellos niños, ¿no? Hijos de inmigrantes que aunque hayan nacido en España, pero que van a visitar a la familia que vive fuera, pues también va a ser una población de riesgo porque van a estar expuestos a infecciones que no tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Y que quizá no van a estar inmunizados respecto a algunas infecciones que sí que van a estar en el país que visitan, ¿no? Como el paludismo, la hepatitis A, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, etcétera. ¿Vale? Así que, bueno, son conceptos básicos a tener en cuenta y sobre todo el mensaje sería que nos lo comentarais con tiempo antes de realizar algún viaje de este tipo que es más arriesgado. Además, tenéis que conocer, ¿no? Pues que hay algunos países que exigen la vacunación a todas las personas, ¿no? Ya sean niños o adultos, que ingresen en su país, con la idea, ¿no? Pues de disminuir la probabilidad de expansión de determinadas enfermedades. Muchos países os van a exigir un certificado internacional de vacunación. Sí que hay poblaciones de riesgo, ¿no? O especiales como niños, pacientes que tengan alergia a algunos compuestos que llevan las vacunas, como el huevo, ¿no? O algunas inmunodeficiencias, como sería nuestro caso, que están exentos de cumplir con esta vacunación y también los servicios de medicina preventiva pueden elaborar, ¿no? Un documento de extensión oficial. Algunas de estas vacunas que os van a exigir estos países más de riesgo sería la vacuna frente a la fiebre amarilla, la vacuna frente a la enfermedad meningocócica invasiva y la poliomielitis.
con la que vamos a tener más dificultades va a ser con la vacuna de la fiebre amarilla, porque es una vacuna de virus vivos atenuado y está contraindicada cuando esta vacuna no la podremos administrar si vuestro peque está en tratamiento inmunosupresor. ¿Vale? De todas maneras, yo os recomendaría que no viajarais, ¿no?, a un país de riesgo de fiebre amarilla en la que no podamos asegurar la vacuna en este paciente en concreto. ¿De acuerdo? Además, ¿no?, también tenemos que tener en cuenta que hay algunas enfermedades emergentes para las que no existe todavía vacuna o tratamiento específico comercializado, como serían las que veis aquí, ¿no? El virus Nipah, el chikungunya, el dengue, el Zika, y cada vez, ¿no?, se van reportando más enfermedades nuevas. Algunas de ellas se transmiten por artrópodos y las otras por contacto con animales, y el hecho de que carezcan de vacuna eficaz o de tratamiento eficaz nos obliga a que tengamos que evitar el contacto hecho con ciertos animales y también a tener en cuenta algunas medidas de prevención en cuanto a picaduras de insectos. Y esto, ¿no?, enlaza un poco con lo siguiente que os quiero explicar en cuanto a prevenir picaduras, ¿no? Además de que las picaduras pues son muy molestas, son la puerta de entrada para infecciones cutáneas en nuestros pacientes pediátricos que si ya llevan una inmunosupresión de base, eso también va a ser pues un riesgo, ¿no?, de que la herida se infecte. Podemos evitarlo en cierta manera usando repelentes. ¿Vale? En niños menores de 2 meses no se podrían emplear repelentes de contacto directo con la piel. ¿Vale? Tendríamos que usar mosquiteras ajustables, idealmente que estuvieran impregnadas con permetrina. Y aquí os recomiendo, ¿no?, pues que uséis ropa de manga larga para evitar pues estas picaduras que además de transmitir enfermedades pues son muy molestas para los niños. Y en los mayores de 2 meses sí que podemos usar repelentes. La mayoría de ellos, los más efectivos, son los que llevan el DEET, que es N-N-dietilmetatolamida. Lo podéis ver en todos los repelentes comercializados. Aquí os he puesto algunos, es un pantallazo de Google, pero en cualquier farmacia especializada también podéis encontrar que lleven al menos un 30% de este producto. También pueden llevar la icaridina, que también es recomendable, pero tenéis que tener en cuenta, ¿no?, que aplicando este repelente nos va a ofrecer una protección de unas 5 horas, ¿vale? Un poco mismo mensaje que la crema solar, es importante que lo vayamos aplicando de forma repetida, ¿no?, sobre la ropa y también en las zonas en las que la piel no está protegida por la ropa, sería conveniente aplicar el repelente. Y por último, también sería muy importante y recomendable pues usar pantalones largos como los que veis aquí, tipo bombacho, no muy estrechos como los leggings, porque los mosquitos traviesan la ropa, ¿no? Estos bombachos, pues como van cogiditos al tobillo, pues evitaría, ¿no?, que los mosquitos se colaran por los tobillos y que no picaran. Camisetas de manga larga ligera, ¿no?, de algodón, calcetines y zapatito cerrado. No usar ropa de colores brillantes, ¿no?, con estampados, porque los bichitos van a ir allí seguro. Y luego también sería muy importante revisar la piel del niño al final del día, a ver que no haya ninguna garrapata, ¿no?, sobre todo si vais a campings, zonas rurales. Esto en nuestro medio, sobre todo en el Pirineo, ¿no?, en Cataluña tenemos mucha garrapata ahora mismo, y sería importante pues revisar la piel, ¿no? Y aquí os he dejado una figura de cómo quitar la cabeza de la garrapata haciendo un pequeño tirón y luego lavar bien con agua, ¿no? No explotarla con los dedos, simplemente sumergirla en alcohol y con eso ya la garrapata se muere y la podemos tirar a la basura. Y luego tener en cuenta que el producto más efectivo contra las garrapatas sería la permetrina. Y ya para acabar y no alargarme más, algunos consejos súper generales. Yo recomendaría, ¿no?, antes de viajar, sobre todo que la enfermedad reumática esté bien controlada, ¿no? Si nuestro peque acaba de debutar con una enfermedad, estamos empezando con todo el proceso diagnóstico de tratamiento, pues no sería el mejor momento realmente, ¿no? No lo vamos a disfrutar, vamos a estar sufriendo por nuestro hijo o nuestra hija, no lo vamos a pasar mal, él tampoco va a disfrutar, entonces no sería la mejor idea realmente. Tenemos que tener en cuenta también el estado de inmunosupresión, ¿no? No va a ser lo mismo un niño que pues ya hemos retirado el tratamiento, está en remisión, ¿no?, está perfecto, lo tenemos con poco tratamiento, con una enfermedad súper controlada, pues ahí no va a haber ningún problema, ¿no? También os recomendaría que nos pidáis un informe médico actualizado, que lo llevéis con vosotros durante todo el viaje, un seguro médico, ¿vale?
siempre que se pueda, pues viajar a algún país con acceso a sanidad, ¿no? Con unas mínimas garantías de calidad, evitar países de alto riesgo infeccioso, sobre todo también por el tema del agua potable, que no he comentado, ¿no? Pero aquí este tema también es muy importante, evitar, ¿no? Pues fiebres tifoideas, salmonelas, etcétera. Eh, y luego llevar suficiente medicación para imprevistos, ¿no? No llevarse la medicación muy justa para los días concretos del viaje, sino llevar siempre un poquito de más en diferentes maletas, no facturar la medicación, ¿no? Que no se nos pierda la maleta y va toda la medicación y va allí, ¿no? Un poco estas consideraciones que son muy básicas, pero que a veces, ¿no? Se nos puede olvidar y nos puede dar el viaje, ¿vale? Aquí os dejo algunos links que están muy bien y que hay muchísima información actualizada, sobre todo de la Sociedad Española de Pediatría, también en la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica hay muchos consejos de vacunas y de repelentes también podéis encontrar este link. Y nada, siempre, ¿no? Nos podéis encontrar en nuestro email reumapet@vallebron.cat, que os atenderemos siempre encantadas. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora os dejo con Luis. Y si tenéis alguna pregunta, o ya sea ahora o al final del webinar, las podemos responder. Muchísimas gracias, Mire, y enhorabuena. La verdad que es súper interesante. No sé si preferimos dejar las preguntas para el final y que nos las hagan de forma común a los dos. Perfecto. Perfecto, pues voy a compartir mi pantalla. ¿Se ¿Se ve? Sí. Ay, esto tengo que cerrarlo. Perfecto. Ahora sí, Eh, ¿verdad? sí. Perfecto, pues yo me sumo a la ilusión de todo esto, de los desayunos de reumatología pediátrica, ya que me parece una iniciativa genial. Así que felicitar a mi compañera, la doctora López, y encantado de que me haya invitado a compartir una cosa que verdaderamente me apasiona, que tiene que ver con el ejercicio físico en todos los grupos de pacientes y especialmente en este margen de edad, ¿no? Bueno, soy Luis, soy reumatólogo, soy deportista y también entrenador. Y el título de mi charla es ¿Cómo mantenerme en forma si soy un niño con una enfermedad reumática? El tema donde profundizaré más será desde luego en el ejercicio. Luego daré 3 pildoritas de nutrición simplemente para transmitir la importancia, pero me consta que ya se ha tratado este tema, así que en principio no profundizaré mucho y luego 3 o 4 conclusiones e ideas generales. Me gustaría empezar la charla con una cita de Michael Jordan, que es simplemente juega, diviértete, disfruta del juego. Esto creo que es una máxima que podríamos aplicarnos desde que nacemos hasta que morimos, pero desde luego es especialmente importante en los niños, de tal manera que el objetivo de todo este periodo será mantener una actividad física independientemente del momento de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tendremos que hacer será ajustarla al momento en el que se encuentre. Quiero dar 3 o 4 ideas un poquito más teóricas y luego ya iremos directamente a la parte práctica, que yo creo que es donde hay más utilidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del deporte o de la actividad física en los niños y sobre todo en aquellos niños que tienen patologías reumáticas? Me referiré sobre todo a aquellos pacientes que tienen artritis idiopática juvenil, pero también enfermedades autoinmunes como las que contaba la doctora, como miositis, lupus, otro tipo de enfermedades. El objetivo principal es disminuir el dolor y la inflamación. En caso de que éstas se hayan producido o que haya producido algún tipo de deformidad articular, lo que queremos hacer es prevenirlas o retrasarlas. Asimismo, mantener el rango articular, la fuerza o la resistencia en aquellas que hayan tenido ciertas afecciones previas y luego, desde luego, va en relación con mejorar la autonomía de los peques, ya sea para las actividades básicas de la vida diaria, que esto sería una política de mínimos inicialmente, pero desde luego, idealmente, para actividad deportiva y para el ocio. Y luego, absolutamente importante también en todo el proceso de enfermedad, que es educar no solo al niño, pero también a la familia, para la prevención y el impacto de las lesiones, para que se entienda qué impacto pueden tener y cómo abordarlas, y luego la promoción de la salud. Es decir, tenemos que tener un niño activo. Pero claro, no siempre las condiciones son ideales como para que todo esto se produzca. Entonces, hay ciertos limitantes que tenemos que tener en cuenta en todo este proceso. Estos que he puesto aquí, los efectos secundarios de los tratamientos y la inflamación, debilidad, contracturas, estos son propios de la enfermedad y ajenos al control de uno mismo. Entonces, en algún momento, si es un momento agudo que tiene una artritis sistémica, se inflaman
Los codos, las rodillas, desde luego, pues hace falta tratamientos y algunos de los que más utilizamos en reumatología, por ejemplo, los corticoides, a veces pueden producir un poquito de afectación del músculo y demás, pero estos normalmente nos encargaremos, desde luego, de tratarlos de forma médica, pero hay otros tantos factores que pueden ser limitantes a la hora de desarrollar actividad física que dependen más de uno mismo o del entorno. Por ejemplo, el miedo. El miedo ya sea del propio paciente o el miedo de las familias. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha tenido una artritis de rodilla, pues por miedo a que esto se vuelva a producir o a que se perpetúe, pues evitamos desarrollar ciertos tipos de actividades. Esto es lo que se llama kinesofobia, ¿no? La fobia o el miedo al movimiento. Y esto tendremos que tratar de abordarlo para que no se produzca. Luego, desde luego, la falta de equilibrio. Pues oye, si se ha producido inflamación o afectación estructural en alguna articulación, pues de repente decimos, igual no puede hacer ciertos tipos de ejercicio que antes se hacía, pero lo adaptaremos siempre a la condición actual. Y luego el tiempo. Están muy ocupados con muchos deberes, con muchas extraescolares, o a veces los padres estamos liados para poder llevarlos a diferentes actividades, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Si esto se produce un feedback positivo entre todas estas variables, esto acaba repercutiendo en que en los niños disminuyen la actividad física y los deportes en los que participan. Y esto implica posteriormente una disminución de la actividad en cuanto a la capacidad para desarrollar ejercicio y fatiga precoz. Entonces, esto en realidad es un pez que se muerde la cola. Es muy importante abortar este feedback en alguno de los puntos donde podamos entrarle para que se mantenga la actividad física y se produzca desde prácticamente el inicio de la enfermedad. Entonces, ahora sí ya quería dar 3 cositas teóricas en relación con los tipos de ejercicios y los tipos de contracción muscular, porque serán unos términos que posteriormente en la charla utilizaré. Los tipos de ejercicios más generales a la hora de dividirlos son ejercicios aeróbicos, aquellos que producen adaptaciones cardiorrespiratorias y nos permiten mantener ejercicios de una intensidad baja o moderada durante largos periodos de tiempo. La fuerza, que es la capacidad que tenemos de cambiar un objeto de su estado físico, ¿no? De quieto a movimiento, de movimiento a quieto, pero básicamente la capacidad que tiene el peque de desarrollar fuerza en un rango articular dado. Luego, la movilidad articular, que es ese rango en el que se puede mover a nivel fisiológico una articulación, que en algunas circunstancias se puede ver mermado, por ejemplo, por procesos como artritis o alguna alteración estructural, que será importante que abordemos posteriormente. Y luego la coordinación, que la coordinación implica varios de estos ejercicios juntos, es decir, una movilidad articular correcta, una fuerza correcta y todo esto coordinado por el sistema nervioso central para que se produzca un movimiento de calidad. Por ejemplo, aquí en este vídeo, pues esta niña que está caminando por una cuerda que requiere la fuerza de los brazos, la estabilidad que le producen los pies en línea recta, que no es sencillo, y luego aquí abajo a la izquierda podemos ver diferentes tipos de ejercicios que implicarían diferentes tipos de adaptaciones. Por ejemplo, el baloncesto como la parte aeróbica, este que es piragua, que es más orientado a la fuerza, por ejemplo, como, porque es un ejercicio, en este caso, que era de corta intensidad y más tipo sprint prácticamente. Y luego otros ejercicios que también pueden hacer los peques y a veces no se barajan, dependiendo de las actividades extraescolares, pero pueden ser opciones absolutamente positivas para los niños, como por ejemplo la esgrima, que esto implica pues rapidez de reacción, mucha coordinación, o aquellos ejercicios como por ejemplo artes marciales o el judo, que implican mucha propiocepción, conocimiento del cuerpo, control articular, son ejercicios absolutamente beneficiosos. Y luego, comentar 3 cosas en relación con el tipo de contracciones musculares que podemos hacer. Las contracciones musculares isométricas, como su nombre indica, lo que se produce es una contracción sin que se produzca una disminución o alargamiento de los extremos del músculo. Por ejemplo, este músculo que vemos aquí abajo, si nosotros decimos de apretar el bíceps, lo que estamos produciendo es una contracción, pero no se está ni alejando ni acercando de ninguno de los puntos de palanca. El ejercicio concéntrico sería el en el que los dos extremos del músculo se acercan entre sí. Entonces sería este movimiento en este caso. El ejercicio excéntrico implica en el que se separan los dos extremos del músculo y los pliométricos mezclan los dos anteriores. Tenemos una fase excéntrica muy rápida y una concéntrica seguida directamente. Por ejemplo, pues un salto desde un cajón al suelo y volver a saltar. En los diferentes momentos de la enfermedad, ya sea fase aguda, fase subaguda, podremos ir
priorizando uno de estos ejercicios u otros. Y luego también adaptándolos en caso de que haya que focalizar en una sola articulación o más ejercicios más sistémicos. ¿Cuáles son los objetivos del ejercicio, de la actividad física, verdad? Pues los objetivos en cualquier momento de enfermedad será el control del dolor y de la inflamación. Pero el tipo de ejercicios que vamos a utilizar, dependiendo del momento, serán distintos. Por ejemplo, en la fase aguda, lo que tendremos que hacer es reducir las cargas. Y, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una artritis o una inflamación en un codo o le duele un codo, lo que podremos hacer sería plantear una movilización selectiva, algo que le permita absolutamente libertad para funcionar con las piernas, con el otro brazo, pero que sea protector de esta localización que está ahora mismo con enfermedad. En estos contextos, los ejercicios que más sentido tendrían son los isométricos, de tal manera que la articulación afectada sigue recibiendo un estímulo muscular para evitar que no se pierda y para tratar de mantener ese rango articular, y el sistema nervioso central sigue mandando señales para decir, oye, esta articulación, pese a que ahora no la estamos moviendo, tiene que ser una articulación funcional. Y el objetivo será siempre mantener la actividad en todo momento. Luego, en la fase subaguda, si ya tenemos, siguiendo con el ejemplo del codo, se ha quedado un poquito de alteración estructural o no conseguimos hacer la extensión completa o la flexión completa en el caso del codo, pues desde luego tendremos que apoyarnos en fisioterapia. Y utilizan diferentes métodos como la termoterapia, ya sea frías, calientes, húmedas, secas, parafinas, diferentes variables, o la hidroterapia, que pueden ser muy útiles. Y es importante aquí retomar la actividad, es decir, se iniciarán ejercicios aeróbicos para mantener la actividad cardiovascular y mantener este tipo de adaptaciones, y luego se pueden utilizar circuitos de resistencia de bajo impacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues mantener ese aumento de temperatura que se produce a nivel general con los ejercicios en circuitos, y luego mantener cierta contracción muscular en las áreas que sean más de interés. Es importante, y esto lo voy a repetir a lo largo de toda la charla, mantener una actividad física regular. También muy importante, tanto para el paciente como para las familias, ser capaz de reconocer los síntomas de la enfermedad, de tal manera que se puedan abordar de forma precoz y adaptar de forma precoz los ejercicios que sean más idóneos. Y luego, desde luego, limitar los problemas psicológicos derivados de la inmovilidad o de la ausencia de actividad, que a veces pueden recluir a los peques y es un poco difícil de abordar. Entonces, promover que se muevan siempre y luego adaptándolo al momento en el que están de su enfermedad. Ahora ya voy a profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con la programación del ejercicio, que es un poquito más técnico, pero veréis que es luego muy fácil de abordar. Utilizaremos el acrónimo del inglés del FIT, esta vez con dos T's, ¿no? De estar sano, que hace referencia a la frecuencia, la intensidad, el tipo de ejercicio y el tiempo de este ejercicio. Para la mejoría de la afectación cardiovascular, la condición aeróbica, pues lo que se recomienda son unas 3 veces a la semana, 20-25 minutos. Y hay varias formas de hacer el ejercicio, el MIT o el HIIT. Esto se ha puesto muy de moda ahora con los diferentes métodos de entrenamiento, pero el HIIT es el High Interval Intensity Training y el MIT sería el Moderate Intensity Training. ¿De acuerdo? Que lo que habla es de un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Normalmente, tradicionalmente se decía que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. En niños pequeños esto desde luego no se puede aplicar de la misma manera y además, dependiendo de los márgenes de edad, pues las frecuencias cardíacas normales varían. Es decir, si tenemos un recién nacido, igual es normal que esté entre 100 y 150 latidos por minuto hasta los 3 meses. Luego, a partir de los 1 o 3 años, las frecuencias cardíacas van entre 100, en torno a 110, y luego ya a partir de los 12-13 años es cuando se sitúa la frecuencia cardíaca más parecida a la que desarrollaremos ya de adultos, entre 60 y 100. Por tanto, ¿qué es lo que yo recomiendo cuando tengo que trabajar en diferentes intensidades? Hago una recomendación mucho más general. En el HIIT, el paciente no va a poder hablar. ¿Qué quiere decir esto? Pues un sprint. Si vamos un sprint al fuego, ahí no conseguimos hablar. Esto es un ejercicio de una intensidad elevada. En el MIT normalmente estamos un 40-50% de la frecuencia cardíaca, es un ejercicio que se puede mantener el habla. Entonces esto nos sirve también para regular un poquito la actividad. Comentar que el HIIT yo lo vería solo indicado en momentos de intercríticos, es decir, cuando el paciente está perfecto. Si no, sería un poco más comedido. Luego, en relación con la movilidad articular,
unas 2 veces a la semana es lo que se recomienda y las hay pasivas y activas. Las pasivas son el área está relajada y se produce una contracción o se produce una alteración en esta zona gracias a agentes externos, ya sea pues colocándonos contra una pared o con ayuda externa, pues los papis o compañeros en el momento de entrenamiento y demás. Las activas son las que hace uno mismo. Incluyen estiramientos y es muy importante esta frase. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la molestia se puede permitir en diferentes, sobre todo en los rangos extremos de movilidad articular, pero el dolor no sería ideal. Entonces, ya cuando uno va conociendo su enfermedad, pues son capaces de discernir, oye, aquí noto que tira, de acuerdo, aquí ya noto que me duele. Pues no, nos quedamos en este otro rango e iremos progresando de forma pues más progresiva. Luego, en cuanto a la fuerza, ahora solo un teasing, pero después le daré 2 o 3 pinceladas para aclarar, porque es una de las áreas donde más preguntas recibo. Lo orientaré inicialmente en 2 tipos, las que son más analíticas y las que son más multiarticulares. Las analíticas hacen referencia a las que trabajan un único músculo y articulación. Trabajar un único músculo es prácticamente imposible, a una articulación sí. Entonces, este tipo de ejercicios de fuerza para mí tienen muchísimo sentido en relación con la recuperación de un área. Es decir, tenemos un paciente que tiene la rodilla derecha, que tiene cierta limitación al cierta posición en flexo o cierta limitación en últimos rangos de movimiento y no consigue estirar del todo o flexionar del todo, lo que le limita, por ejemplo, para la actividad física en el recreo. Pues aquí tendría mucho sentido ir a focalizar y decir, pues vamos a trabajar los músculos de la rodilla, vamos a focalizar en el cuádriceps, vamos a valorar los isquios y poco a poco. Si no, y en condiciones subagudas o intercríticas, siempre recomiendo inicialmente los ejercicios multiarticulares y ejercicios grandes. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, al escalar, que esto es una cosa tremendamente primaria y que hacemos desde bebés, prácticamente, lo que estamos haciendo es un ejercicio de tirón. Esto implica los hombros, implica los codos, implica toda la estabilidad del core. O, por ejemplo, algo tan importante como sentarse en el baño, ¿verdad? Pues eso sería el equivalente a una sentadilla. Ahí los tobillos, las rodillas, las caderas, están todas trabajando y proveyendo estabilidad. Siempre priorizaríamos ejercicios multiarticulares. ¿Por qué? Porque luego tienen mayor transferencia a la vida diaria en todo tipo de deportes, actividades físicas y luego además eso, para el día a día del peque. Y ya terminar con 2 ideitas de la coordinación y control motor, que para esto es muy útil, por ejemplo, la fisioterapia, pero luego también otro tipo de variables que son como las que se llaman gimnasias conscientes, como el pilates, el tai chi o artes marciales, de tal manera que nos ayudan a ser muy conscientes de la parte del cuerpo que estamos haciendo que se contraiga, que produzca un movimiento y nos permite mucha percepción del sistema nervioso central de estas áreas. Y esto ayuda también en aquellas áreas en las que ha habido algún tipo de lesión. Y luego, promoción de la salud. Esto es importantísimo y también se lo cuento porque cuando mis pacientes entrenan conmigo me dicen, oye, yo estoy perfecto la hora de entrenamiento y aprovecho tremendo. El problema son las otras 23 horas del día, ¿verdad? Pues es importante estas recomendaciones de higiene postural, de manejo de cargas y de hacer que se cree un entorno que promueva la participación de toda la familia, del entorno, de amigos, de tal manera que se cree este hábito de movimiento, de actividad física y de una vida saludable en general. Profundizando un poquito en la fuerza. Aquí es muy importante porque las recomendaciones no son iguales para los diferentes para las diferentes edades. Por ejemplo, si son menores de 4 años, los peques, por ejemplo, la que vemos aquí a la derecha, ya gatean, reptan, escalan. Entonces, en principio, no es necesario plantearse un tipo de entrenamiento específico, salvo en las fases subagudas y que haya quedado algún tipo de alteración estructural, que entonces será ideal pues trabajar con fisios, movilidad de fuerza analítica, como comentábamos con anterioridad. Luego, a partir de los 6 años es cuando ya podemos empezar a jugar esta parte más social y se puede empezar competición o rendimiento. ¿Qué me refiero con competición? Pues cronometrar y decir, a ver cuánto tiempo tardas en hacer este columpio. A ver, es este tipo de estímulos donde ya se empieza también a promover esta parte de competición que sin duda, bien adaptada, es algo positivo. A los 8 o los 10 años es cuando ya se puede comenzar o se recomienda comenzar con estos que son el ejercicio más similar a lo que conocemos en adultos, como series, número de repeticiones.
Y aquí siempre recomendaríamos más ejercicios del tipo calistenia. ¿Qué quiere decir esto? Con el propio peso corporal. ¿Por qué? Porque esto le permite adaptarse para posteriormente cualquier tipo de actividad y momento. Y luego ya es a partir de los 12 o 13 años cuando se plantea el desarrollo o el poder implementar las pesas. Si bien es posible que esto lo necesitamos antes para recuperar alguna articulación que haya podido quedar afectada. Pero y esto es muy, 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 muy importante que tenemos que individualizarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recientemente ha salido en prensa un niño de 12 años que está en la cantera del Barça de baloncesto que mide 2,3 m. Físicamente es un prodigio físico, entonces el tipo de planteamientos a nivel de entrenamiento que tendremos que hacer en él no son iguales que en otro tipo de pequeños, ¿verdad? Y luego, una cosa importante en relación con el entrenamiento con pesas, que tradicionalmente se decía que, oye, se va a quedar pequeño el niño si empieza con las pesas. Esto es importante hacer un matiz y hacía relación sobre todo a dos cosas. La primera, a la afectación del cartílago de crecimiento, que podría dañarse en caso de que se expongan a cargas muy altas, y la otra, en caso de hipertrofias musculares masivas, es decir, mucho desarrollo muscular, que pueda producir un acortamiento de los músculos, que los músculos se insertan en los huesos y entonces limitar un poquito el crecimiento. Pero es importante señalar que cuando hacemos unas pesas adaptadas y con una sobrecarga razonable a la edad y a las características, si es chico, si es chica, el momento en el que está de la enfermedad, desde luego tendrán efectos beneficiosos. Y la cosa más limitante de los niños no tiene que ver sobre todo con su capacidad de desarrollar fuerza, sino con que llevan poco tiempo vivido dentro de su propio cuerpo. Que esto es como cuando tenemos un perro pequeñín de una raza grande y que al principio son súper patosos y les cuesta verdaderamente empezar a correr y demás. Esta es la parte que es el reto más importante, que es cómo el sistema nervioso central es capaz de regular